Buenos días, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es muy importante en la investigación médica, pero no solo en eso, también en la vida cotidiana, que es concepto de probabilidad, momios, riesgos y riesgos relativos. Eso nos lleva a otro concepto que es importante, que es el concepto de inferencia. Partamos entonces del hecho de la probabilidad. ¿Por qué la gente habitualmente no lo entiende? Creo que el ejemplo más emblemático es el de la vacuna de la influenza. La gente frecuentemente dice, yo no me pongo la vacuna de la influenza porque ocasiona tal cosa, tal efecto colateral. Se han reportado casos de síndrome de Guillain-Barré. Yo creo que no está entendiendo de probabilidades. Si ocurre el síndrome de Guillain-Barré, es entre 1 millón y 2 millones de dosis de vacunas. Pero 1 millón o 2 millones de dosis de vacunas pueden salvar literalmente cientos de casos, miles de casos de influenza grave y puede salvar muchas vidas. Entonces, hay que entender las cosas como lo que son. La vida es probabilística. Cruzar la calle tiene un riesgo, pero lo tienes que hacer y es una probabilidad, digamos, que tú aceptas y que está establecida como una probabilidad muy baja. No entiende también de probabilidades quien dice, yo no uso cinturón de seguridad porque mi padre era agente viajero, nunca usó cinturón de seguridad y nunca le pasó nada y murió de un infarto en su cama. También puede ser que alguien que usa cinturón de seguridad toda su vida, un día se muere en la carretera en un accidente con cinturón de seguridad. Pero otra vez, no estamos entendiendo probabilidades. La vida es probabilística y tenemos que apostar siempre por las mejores probabilidades. Pero todo puede ocurrir. Donde estamos ahorita aquí yo donde estoy, ahorita puede caer un avión y matarme. Pero es poco probable. Entonces, ¿qué es probabilidad? La probabilidad es, en términos llanos, lo que ocurre sobre lo que puede ocurrir. Digamos, ¿cuál es la probabilidad de ganar un sorteo? En este caso, lanzar una moneda, un volado. La probabilidad de cara o cruz es 1 que ocurre sobre 2 que puede ocurrir. Digamos, en este caso, la probabilidad de ganar, le voy a poner un subíndice, un volado, como decimos en México, es igual a lo que ocurre sobre lo que puede ocurrir y es igual a 0.5 porque es 1 sobre 2. Generalmente lo expresamos en decimales. Cuando decimos que es igual al 50%, también está correcto y en ese caso lo que estamos usando es una tasa, lo multiplicamos por 100 para entenderlo más fácilmente, porque no es lo mismo decir, mira, la probabilidad es de 0.5, coloquialmente eso no te gusta más que te digan, es del 50%, eso ya es una tasa. Cuando un índice que es este, lo multiplicas por un factor que en este caso es 100. Pero la probabilidad, si uno lo ve, no puede ser más que entre 0 y 1. Ese es lo que se conoce como el rango de probabilidad. Algo que nunca ocurre, 0. Algo que siempre ocurre, 1. En medicina, en biología, eso es poco. Digamos que algo que siempre ocurre, eso es poco probable. No digamos poco probable, es absolutamente improbable. Por ejemplo, la probabilidad de no morirse. La probabilidad de no morirse es de 0. Y la probabilidad de morirse es 1. Aquí y ahora, esas son nuestras probabilidades. A diferencia del momio, ¿cuál sería el momio para ganar un volado? Pues ganas 1 y pierdes 1. Es 1 que ganas, 1 que pierdes. Y en este caso, 1 sobre 1 es 1. Si se fijan, al 50% de probabilidad, el momio vale ya el doble. Tenemos entonces estas fórmulas para convertirlo, que en este caso solo conviene conocerlas, después se utilizan en cuestiones, por ejemplo, como el análisis bayesiano, que veremos en otra ocasión, pero conviene decir que el momio entonces, si lo vemos aquí, es igual a la probabilidad que divide a 1 menos probabilidad. Por ejemplo, en el caso de ganar un volado, la probabilidad es de 0.5 entre 0.5 es igual a 1. Ahora, si yo tengo el momio, por ejemplo, me dicen un momio de 1, ¿a cuánta probabilidad equivale eso? La fórmula está acá. La probabilidad será igual al momio, que es 1, sobre 1 más momio, que es 1 más 1,
es igual a 1 sobre 2 es igual a 0.5. Quiere decir que si yo tengo momios, puedo convertirlos a probabilidades, y si tengo probabilidades, los puedo convertir a momios. Los momios son un concepto interesante que inventaron las casas de apuestas. Por ejemplo, para digamos, ser más justos en la apuesta y poder llevarlas a una forma operativa. Por ejemplo, si va a jugar la selección de México contra la selección de Alemania, tú dices, yo le voy a México. Bueno, sí, pero ¿cuál es la probabilidad de que gane México? Y entonces podemos ir, por ejemplo, ¿cuál es el momio de que gane Alemania, por decir algo? Bueno, pues decimos, de acuerdo con los antecedentes, yo creo que el momio de que gane Alemania es del 80%, por decir algo. Quiere decir que la probabilidad de que gane es del 80%. ¿Y cuál es la probabilidad de que no gane? Bueno, pues entonces sería de 0.2, que es el complemento. Quiere decir que el momio para que gane Alemania es igual a 8 medios, es igual a 4 sobre 1. Generalmente se establecen, los momios están de 4 a 1. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres apostar, en este caso, digamos, vas a apostar 100 pesos, bueno, si tú le vas a Alemania, tienes que pagar más que el que le va a México, en razón de 4 a 1. Si tú quieres apostar 100 pesos, entonces tú pagas 80 pesos. Y si gana Alemania, te dan los 100 pesos. En cambio, si tú le vas a México, tú pagas, de esos 100 pesos, pagas 20 pesos. Y si gana México, te dan los 100 pesos. Esa es una manera en la que digamos que se igualan las probabilidades de eventos que lo tienen diferente y lo usan las casas de apuestas. En medicina, insisto, lo usamos para medir asociaciones. Digamos, los que toman café contra los que no toman café. ¿Cuál es la probabilidad de tener demencia, digamos, para los que toman café contra los que no toman café? Y en ese caso, generalmente lo hacemos en lo que se conocen como riesgos relativos y razones de momios, que lo veremos en un momento. Vamos a ver ahorita alguna de las reglas de la probabilidad. La probabilidad en general tiene varias reglas, que es probabilidad de eventos independientes, de eventos mutuamente excluyentes o eventos no mutuamente excluyentes. Pero en este caso vamos a hablar de la probabilidad de eventos independientes para entender cómo manejamos las cosas generalmente. Y para arribar después al concepto de inferencia, que es importante. ¿Qué es la probabilidad de eventos independientes? Eventos que no están conectados uno con otro. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de ganar un volado? Pues la probabilidad de ganar un volado es del 50%, como lo tenemos aquí. Y si yo quiero ganar 2 volados seguidos, bueno, pues entonces eso ya son eventos independientes concatenados que estamos pidiendo que ocurran uno tras otro, y serían la probabilidad de 1 por la probabilidad de 2 por la probabilidad de 3. Digamos, la probabilidad de ganar un volado, 0.5 por 0.5 sería la probabilidad de ganar el segundo volado, por 0.5 la probabilidad de ganar el tercer volado, por 0.5 la probabilidad de ganar el cuarto volado. Digamos, la probabilidad de ganar el primer volado me da 50%. Aquí está. La probabilidad de ganar el segundo volado me da 50% por 50%, 25%. 0.5 por 0.5 es igual a 0.25. La probabilidad de ganar el tercer volado, 0.125, o sea, 12%. La probabilidad de ganar el cuarto volado es 0.0625, o sea, 6%. Y la probabilidad de ganar el quinto volado ya es menos del 6%, menos del 5%, de hecho. De manera que si yo quiero convencer a alguien, digamos, de que yo soy bueno para ganar volados, que soy hábil para eso, creo que tú podrías decirme, todo el mundo somos igualmente de buenos o malos para ganar volados, a no ser que hagas trampa. Y yo te lo quiero demostrar, te juego un volado, te gano, y dices, sí, pero la probabilidad de que hicieras eso es del 25%. Te juego un segundo volado, te vuelvo a ganar, y dices, esa es una probabilidad del 0.125. La probabilidad de que te gane un cuarto volado es 0.0625. Si yo ya te gané 4 volados, puedes decir, caramba, si usted me gana otro volado,
Puede ser que ya le crea que usted es bueno para ganar los volados. ¿Cuál sería la probabilidad de ganar un quinto volado seguido? Ya sería menos del 0.05. De hecho, en este caso, si ustedes se fijan, sería 3.6%, una cosa así, 3.7%. Pero ya cuando la probabilidad es menor del 5%, llegamos en medicina, en biología, a lo que se llama una inferencia. Es decir, después de que usted me gana 4 volados, si me gana el quinto volado, ya le creo que es usted bueno para ganar los volados, porque lo que mide en este caso la inferencia es la chiripa, la probabilidad del azar. Ese es un concepto muy importante en medicina, el de inferencia. Porque digamos, yo tengo un medicamento que alivia al 80% de los pacientes y lo comparo contra un medicamento que alivia, el medicamento A alivia al 80%, el medicamento B alivia al 60%. Yo puedo decir el medicamento A es mejor que el medicamento B, pero no lo puedo decir así de fácil. Se tiene que aplicar una prueba estadística para que me diga cuál es la probabilidad de que esto que observé en un estudio sea dado por el azar, por la chiripa. Y eso es lo que se llaman pruebas de inferencia, que veremos en otras ocasiones. Pero si yo les digo, la probabilidad de que esto ocurriera por azar o por chiripa es de 0.04. Dice uno, eso es menor del 5%. Por tanto, yo sí puedo decir que es mejor el medicamento A que el medicamento B, porque eso no pudo haber sido por la chiripa. Eso se hace con pruebas de estadística. Y si yo digo, la probabilidad de obtener este resultado era del 0.08, eso es el 8%, y recuerden que en medicina, en biología, el santo grial es el 5%. Si hay algo que ocurre a más del 5% de probabilidades, en general yo infiero que pudo haber sido azar, pudo haber sido chiripa, y si no, infiero que no lo fue. Ese es el concepto de inferencia. Y vamos por último a otro concepto que es importante, que es los conceptos de las razones. Para entender también las probabilidades. Por ejemplo, alguien dice, yo fumo porque mi abuelo fumaba y murió de causas naturales. Bueno, está bien, no estás entendiendo las probabilidades. Si tú analizas un grupo de fumadores y ves, digamos, cuál es la probabilidad de tener cáncer o un problema como enfermedad pulmonar crónica, vamos a poner la probabilidad de problemas pulmonares y ponemos arriba el riesgo de los fumadores y decimos, la probabilidad es de un, digamos, 30%. 3 sobre 100. 30 sobre 100, perdón. Y de los no fumadores, la probabilidad de tener un cáncer o un problema pulmonar crónico, vamos a decir que es de 5 sobre 100. Eso me da 0.3 sobre 0.05 es igual a 6. Quiere decir que tú tienes un riesgo 6 veces mayor si eres fumador que si no lo eres. Y esto es lo que se conoce como el riesgo relativo, porque estás midiendo un riesgo superior sobre un riesgo inferior. Generalmente se mide de esa manera, aunque se puede hacer al revés. Cuando hablamos de la razón de Momios, es RM, en inglés se le conoce como OR, por odds ratio. La razón de Momios mide el momio superior sobre el momio inferior. Por ejemplo, yo tengo pacientes que mujeres que sufrieron embolias o problemas vasculares y quiero ver si tomaban anticonceptivos con más probabilidad de que los que no lo tomaban. Y puedo decir que de los que tuvieron embolias, tomaban anticonceptivos, mujeres, vamos a hablar entre los 20 y los 50 años, tomaban anticonceptivos 50 y quiere decir que no tomaban anticonceptivos 50. Ahora, de las mujeres que no tomaban anticonceptivos, tuvieron embolia 5 y no tuvieron embolia 45. Entonces, en este caso, yo lo que tengo que hacer es multiplicar 50 por 45 entre 50 por 5, quinta, 9,
409 por 5, 45, 150 entre 50, 9. O sea, la razón de momios sería de 9. 9 veces. No es una probabilidad, es una razón de momios. Quiere decir que está asociado. En este caso, las razones de momios se conocen como asociaciones y se usan muy comúnmente en medicina. Aquí vemos entonces conceptos que parecen dispersos pero que están muy relacionados. Probabilidad, momio, riesgos relativos, razones de momios y el concepto de inferencia. Entender esto es importante para entender muchos de los conceptos de cómo se analizan los estudios en medicina, en biología, pero también para entender cosas de la vida real. Si las razones de riesgos exceden a 1, ahí hay un riesgo, después habría que ver su significancia estadística. Pero si las razones de momios exceden a 1, quiere decir que ahí hay una asociación. Eso lo veremos en otras circunstancias, pero entender todo esto es clave en la investigación y en la vida cotidiana. Muchas gracias por su atención.